Ali. Pues gracias por su bienvenida. Mi nombre es Charlie Fletcher. Vengo de Australia. Jesús les dijo a sus discípulos que serían sus testigos hasta los confines de la tierra. Y vengo desde allá para decirles que es verdad. Quiero que sepan que muchos cristianos australianos les mandan saludos y están orando por nosotros en estos días. En especial mi esposa Katy y nuestros hijos Jonathan y Harry mandan saludos. Katy y yo tuvimos el honor y gozo de servir con Compa desde el 2001 hasta el 2011. Y nuestro segundo hijo nació en el DF, donde vivimos esos 10 años. Él es el mexicano de la familia. Así que venimos de Cangurolandia, pero nos sentimos en casa también en Chilangolandia. Y la familia se siente un poco envidiosa de que yo pueda volver a comer tacos al pastor en estos días. Es un gozo profundo estar entre tantos amigos y compañeros de misión nuevamente. Y también ver a muchas caras nuevas de jóvenes apasionados por Cristo. Katy tuvo un sueño la semana pasada en el que yo me quedaba en México después de Vive. Cuando ella se despertó y me contó su sueño, le pregunté si vendría con los hijos. Bueno, quiero expresar mi gratitud de manera especial a Blas y al equipo organizador por la invitación a exponer las Escrituras. Abrir la palabra de Dios con ustedes es un privilegio. Se ha dicho que la Biblia es Dios predicando, y oro que escuchemos su voz. Oremos. Padre, gracias por tus palabras, que nos hablen ahora con frescura y poder, en el nombre fuerte del Señor Jesús. Amén. En estas 4 mañanas estudiaremos la carta de Pablo a los Colosenses. Quiero tomar un momento para expresar mi gratitud también a Benjamín y al equipo del grupo teatral No a Nosotros, por la manera en que nos van a estar presentando las Escrituras. Hoy en la noche escucharán el texto completo de la carta de Pablo a los Colosenses y también de su carta a Filemón, además de algunos capítulos del libro de Hechos. Esta presentación dramatizada de las Escrituras nos recuerda y nos recordará que detrás de la carta a los Colosenses hay una historia. Y es una historia hermosa de evangelismo, de planteamiento de iglesias y de crecimiento cristiano. No sabemos todos los detalles de esta historia, pero con algunas suposiciones trataré de reconstruirla brevemente para ustedes. Nuestra historia empieza con un hombre de negocios bien acomodado que vivía en el pueblo de Colosas. Él se llamaba Filemón. Alrededor del año 53, tal vez en un viaje de negocios, Filemón llegó a la ciudad costera de Éfeso, unas 100 millas al oeste de Colosas. Había un poco de conmoción en la ciudad, porque un judío llamado Pablo, estaba trayendo a mucha gente a un auditorio, y él argumentaba que uno a quien él llamaba Jesús era el Mesías de los judíos, y también el Señor y juez de todos. Otras cosas asombrosas pasaban alrededor de este hombre, Pablo. Se sanaban las enfermedades y los espíritus malos salían de la gente. Filemón, aunque él no era judío, fue a escuchar a Pablo. Quedó convencido de este extraordinario mensaje y llegó a tener fe en Jesús, el Mesías y Señor. De hecho, Filemón hasta
se involucró en el trabajo de Pablo y tal vez regresó a Éfeso varias veces durante el siguiente año o dos para ayudarlo. Al mismo tiempo, otro ciudadano de Colosas tuvo una experiencia parecida con Pablo. Igual que Filemón, él no era judío, se llamaba Epafras. Al regresar a Colosas, él compartió con muchos de sus conciudadanos el mensaje acerca de Jesús, que él había aprendido de Pablo, e hizo lo mismo en los pueblos cercanos de Hierápolis y de Laodicea. Así, otras personas llegaron a creer en Jesús también. Los nuevos creyentes en Colosas empezaron a reunirse en la casa de Filemón, pues él tenía la sala más grande. Ahora, en la casa de Filemón había un esclavo llamado Onésimo. Onésimo, su nombre quiere decir útil, pero no resultó así. Onésimo no compartía las ideas raras de su amo y de los invitados frecuentes. No sabemos por qué, pero un día, en algún momento, él decidió huir de la casa. Y tal vez se llevó algo del dinero de Filemón en sus bolsillos. No era tan raro que un esclavo tratara de escaparse de su amo, pero sí era peligroso. Y Onésimo huyó lejos, muy lejos, hasta la gran ciudad de Roma. Ya era el año 60 o 61, un tiempo después de que Pablo había predicado en Éfeso. Muchas cosas le habían pasado a Pablo desde entonces, y resulta que él también se encontraba en Roma, pero como prisionero. Él rentaba su propia casa, donde un soldado romano lo vigilaba. Pablo daba la bienvenida a todos los que llegaban a visitarlo y hablaba libremente sobre el reino de Dios y sobre Jesús, el Mesías y Señor. ¿Quién sabe cómo? Pero Onésimo llegó a la casa de Pablo, el viejo amigo de su amo. Y ahí Onésimo también llegó a tener fe en Jesús. Y una amistad profunda creció entre Onésimo y Pablo. Onésimo ayudaba a Pablo de muchas maneras. Luego un día, otro conocido de aquellos años en Éfeso llegó. Fue Epafras. Él también, al parecer, fue encarcelado a causa de su fe en Jesús. Epafras trajo noticias de los creyentes en Colosas y los otros pueblos cercanos. Noticias de su fe estable, de su amor extravagante, su esperanza firme y de sus vidas ordenadas, pero también de las amenazas a su fe. Gozoso y también un poco preocupado, Pablo escribió una carta para animar a los creyentes a seguir caminando con Jesús. Luego había que hacer algo acerca de Onésimo. Entonces Pablo escribió una segunda carta, con mucho cuidado, dirigida a Filemón. Envió las dos cartas en manos de Tíquico, un viejo colega de mucha confianza. Y junto con Tíquico envió, imagínense, a Onésimo. ¿Cómo sería la escena en la casa de Filemón cuando Tíquico y Onésimo llegaron con las dos cartas? A lo mejor los saludos fueron incómodos. Y luego tal vez, rodeado por los creyentes en la sala de Filemón, la mayoría de quienes no había conocido a Pablo, pero sí había creído en el mensaje que él enseñaba. Tíquico abrió la más larga de las dos cartas y empezó a leer: Pablo, apóstol de Cristo Jesús por la voluntad de Dios, y el hermano Timoteo, a los santos y fieles hermanos en Cristo que están en Colosas. En estos días, como aquellos cristianos en Colosas, escucharemos, leeremos y estudiaremos una carta de un hombre
que nunca hemos visto, pero quien ha tenido un papel importante en nuestra fe en Jesús. Hoy estamos estudiando Colosenses capítulo 1, versículo 1, hasta el capítulo 2, versículo 5. Ustedes ya vieron la primera parte del capítulo 1 en su estudio bíblico, donde Pablo saluda a los colosenses y agradece y ora a Dios por la evidencia y el efecto del Evangelio en la vida de los colosenses. Es un pasaje rico y hay mucho que decir, pero por cuestión del tiempo, seguiremos ahora desde el capítulo 1, versículo 15. Ayudará que tengan el texto abierto frente a ustedes. El título y tema de esta primera exposición es Supremacía y Sufrimiento. Empecemos con la supremacía. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque por medio de Él fueron creadas todas las cosas, en el cielo y en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, poderes, principados o autoridades. Todo ha sido creado por medio de Él y para Él. Él es anterior a todas las cosas, porque por medio de Él forman un todo coherente. Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. Él es el principio, el primogénito de la resurrección, para ser en todo el primero, porque a Dios le agradó habitar en Él con toda su plenitud, y por medio de Él reconciliar consigo todas las cosas, tanto las que están en la tierra como las que están en el cielo, haciendo la paz mediante la sangre que derramó en la cruz. Hemos llegado a uno de los pasajes más sublimes del Nuevo Testamento. Ante este pasaje, preferiría ser compositor y no expositor, y simplemente tratar de ponerle música a palabras tan bellas. Por la forma poética del lenguaje, estos versículos parecen venir de un himno. Quizás Pablo haya tomado estas palabras prestadas, o quizás él mismo las haya escrito. Estos versículos pintan un retrato asombroso de Jesús. De hecho, en griego, los versículos 9 al 20 son un solo enunciado. Así que estas afirmaciones exaltadas sobre Jesús salen de la oración de Pablo por los colosenses, para que ellos entiendan la magnitud de estar en Cristo. Necesitan entender quién es Él. La primera afirmación de estos versículos es que Cristo es la imagen del Dios invisible. Cristo no solo habla de parte de Dios, sino que es la representación exacta de Dios. Jesús dijo: el que me ha visto al Padre. ¿Quieres ver a Dios? Mira a Jesús. Por otro lado, Dios creó a los seres humanos a su imagen, y afirmar que Cristo es la imagen de Dios, tal vez también afirma que Él es el ser humano perfecto, mostrándonos lo que debemos ser. Pero aquí el énfasis cae sobre la revelación de Dios que Cristo da. Él es más bien la imagen a la que nosotros somos hechos. Todavía en el versículo 15 vemos que Jesús es el primogénito de la creación. Desde la iglesia primitiva hasta el día de hoy, algunos, como los testigos de Jehová, han argumentado con base en esta frase que Cristo es el primer ser creado. Pero Pablo afirma que Cristo es anterior a todas las cosas y que todas las cosas fueron hechas, creadas por Él. La palabra primogénito aquí no habla del origen de Jesús, sino de su honor y estatus. De manera parecida, el Salmo 89, versículo 27, dice sobre el rey David, Dios dice sobre el rey David:
yo también le pondré por primogénito, alto sobre los reyes de la tierra. Al afirmar que por medio de él fueron creadas todas las cosas, en el cielo y en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, poderes, principados o autoridades, el versículo 16 enfatiza la autoridad de Cristo sobre todos los demás poderes, en especial los poderes espirituales. Hablaremos más de eso mañana. Cristo es tanto el agente de la creación como la meta de la creación. Tanto el principio de la creación como su fin, pues todo ha sido creado por medio de Él y para Él. ¿Cuáles son las consecuencias para tu vida de creer que todas las cosas han sido hechas para Cristo? El versículo 17 añade una dimensión presente a la supremacía de Cristo en la creación. Afirma que todas las cosas forman un todo coherente en Él, por medio de Él. Es decir, Él es también el sustentador actual de la creación. Respiramos ahora a causa de Jesús. Es por Cristo que hay un cosmos y no un caos. Los versículos 15 al 17 exaltan la supremacía de Cristo en la creación de todas las cosas. Luego, los versículos 18 al 20 proclaman que Él es supremo también en la reconciliación de todas las cosas. Leemos en el versículo 18 que Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. Después de los versículos 15 al 17, tal vez esperaríamos leer, Él es la cabeza del universo. Este sorprendente cambio de tema, de enfoque, de la creación del cosmos a la congregación de los creyentes, señala que hay algo omitido en estos versículos. La majestuosa presentación de la supremacía de Cristo como primogénito de la creación y primogénito de la resurrección presupone una ruptura en la armonía de la creación. La gran ruptura causada por el pecado, la cual requiere la reconciliación de todas las cosas que a la muerte de Jesús ha logrado. La supremacía de Jesús en la nueva creación está todavía por mostrarse plenamente. Ha sido inaugurada y se manifiesta actualmente en la iglesia. Pero el propósito final de Dios es que Cristo sea el primero en todo, es decir, el primero en honor y en estatus, que Él tenga el primer lugar en todo. El versículo 18 también describe a Cristo como el principio, el primogénito de la resurrección. Primogénito tiene otra vez el sentido de estatus y de honor, pero estas palabras también comunican la idea de ser el primero en tiempo. Cristo, el agente de la creación, el principio de todas las cosas, es también el nuevo comienzo. Su resurrección representa las primicias de una cosecha venidera. Otra vez podemos preguntar aquí, ¿cómo es posible? ¿Cómo es posible? Pues recibimos esta explicación en los versículos 19 y 20. Porque a Dios le agradó habitar en Él con toda su plenitud, y por medio de Él reconciliar consigo todas las cosas, tanto las que están en la tierra como las que están en el cielo, haciendo la paz mediante la sangre que derramó en la cruz. En la inauguración de Vive 2013, cantamos, Dios supremo eres, soberano en gloria,
eres incomparable en tu hermosura. Eres incomparable en tu majestad. Ahora leemos que en Cristo habita toda la plenitud de Dios, toda su gloria, toda su gracia, toda su bondad, toda su sabiduría, todo su poder, toda su hermosura, toda su majestad en Cristo. Y a Dios le plació reconciliar consigo todas las cosas por medio de Cristo, quien hizo la paz mediante su muerte sacrificial. Fíjense bien, la cruz de Cristo ha logrado nada menos que la restauración del universo entero. El contexto de esta afirmación sobre la reconciliación de todas las cosas aclara que se trata de sujetar todo y a todos bajo el soberano reinado de Dios, o como amigos acercados o como enemigos derrotados. De ambas formas, la cruz de Cristo logra la paz, la pacificación de todas las cosas. Cristo es el primogénito de la creación y de la nueva creación, porque teniendo una relación única con Dios, Él y solo Él puede reconciliar todas las cosas con Dios. Y Cristo es el primogénito de la creación y de la nueva creación, para que Él tenga el primer lugar, la preeminencia, la supremacía en todo. Esto implica que Jesús debe tener el primer lugar en nuestras vidas, en tu vida y en mi vida. ¿Cómo sabes? ¿Y cómo saben los demás? ¿Qué o quién tiene el primer lugar en tu vida? Si examinas mi vida, ¿cómo decidirás qué cosas más me importan? Cuando les pregunté esto a mis hijos hace unos días, me dijeron luego, las cosas a las que dedicas más tiempo y las cosas de las que más hablas. Y de repente uno de mis hijos puso una cara de remordimiento, pues había pasado casi todo su tiempo libre en la semana anterior o jugando o hablando de un nuevo videojuego que le apasiona al momento. Entonces, decidió entregar su videojuego a su mamá por una semana. Creo que duró una noche. Hay peores cosas que los videojuegos que podemos ver en nuestras pantallas, ¿verdad? Pero el punto va mucho más allá de las pantallas. Si nos hemos dejado llevar por otras prioridades y placeres, necesitamos ser cautivados por una mejor visión, una visión mayor, la visión de Cristo que estos versículos retratan con tanto esplendor. Jesús debe tener el primer lugar en nuestras vidas, tanto en público como en privado. Jesús debe tener el primer lugar en nuestras vidas, en la vida y en la muerte. Cuando Juan Patton, un misionero del siglo XIX, compartió su plan de llevar el Evangelio a unas islas lejanas, un viejo cristiano le dijo: «¿Te comerán los caníbales?». Patton respondió: «Señor Dixon, usted es de edad avanzada y su propio destino es pronto ser enterrado y luego a usted lo comerán los gusanos. Le confieso que siempre que yo pueda vivir y morir sirviendo y honrando al Señor Jesús, en lo personal a mí me importará poco ser comido o por caníbales o por gusanos. Y en el gran día de la resurrección, mi cuerpo se levantará tan bello como el suyo, a la semejanza de nuestro Redentor. Tengo un pequeño libro que es precioso para mí,
porque contiene las últimas palabras que un amigo me dirigió antes de morir. David Smith era un anciano de Sri Lanka, que era uno de los pilares de una iglesia local a la que asistí durante varios años en Australia. Él era un hombre muy humilde, hablaba muy poco acerca de sí mismo. De hecho, tal era su humildad que solo me enteré en su funeral de que David había sido director de un instituto bíblico en Sri Lanka. Del poco que aprendí a lo largo de los años, era claro que David no había disfrutado de una vida cómoda, pero el amor de Cristo siempre estaba en sus labios. Al conversar con David Smith, escuchabas más acerca de Jesús que acerca de David Smith. Era evidente que David amaba a su Señor y que quería que tú conocieras el amor de Cristo tal como Él lo conocía. Y fue una amarga ironía cuando David, que solía hablar tan libremente del Señor, fue diagnosticado con cáncer de la garganta y poco a poco perdió la habilidad de hablar. Recuerdo un domingo en la mañana, unos meses antes de que David muriera, él estaba predicando cuando empezó a toser y sufrió un colapso y no pudo seguir. Y en ese momento, cada corazón en la iglesia se partió al verlo. Poco después, David se encontraba en el hospital. Solo le quedaban unas semanas. Fui a visitarlo ahí y era una mera sombra del hombre que había sido. Su boca se había deformado de tal manera que ya no le cabía la dentadura postiza. Apenas podía hablar, sino en tono muy bajo. Pero seguía lleno de alabanza y alegría y del amor de Cristo. Intentaba convertir a las enfermeras. David me dijo que él había organizado un regalo para mí, pero que todavía no había llegado. Esto fue en su lecho de muerte. A los pocos días, David Smith murió. Su funeral fue tan triste como alegre. David había dicho que el ministro predicara el Evangelio, y así fue. Después del funeral, la viuda de David me entregó una bolsa de papel de color café. Adentro estaba un libro chiquito, La centralidad de la cruz, por Jesse Penn Lewis. Este era el regalo de David. Lo abrí. En algún momento durante sus últimos días, David había escrito una dedicatoria. Charlie y Katy, a mis queridos hermano y hermana en Cristo, los quiero. Volví un par de hojas y encontré un escrito más largo. Mis queridos Charlie y Katy, al llegar a un cruce en mi vida, quiero compartir con ustedes y con tantos como sea posible uno de los libros más importantes en mi vida, el cual me ha ayudado a reorientarme. Léanlo, absórbanlo, compártanlo. Es el Evangelio, el poder de Dios. Es el único mensaje de Dios para la salvación. Que nuestro Dios y Padre los lleve continuamente al Calvario y que ahí puedan regocijarse en su plenitud, amor y santidad. De ustedes en Cristo nuestro Señor, David. Hasta el día de su muerte, David Smith dio a Jesús el primer lugar en su vida. Y ustedes, en otro tiempo ustedes, por su actitud y sus malas acciones, estaban alejados de Dios y eran sus enemigos. Pero ahora Dios, a fin de presentarlos santos, intachables e irreprochables delante de Él,
los ha reconciliado en el cuerpo mortal de Cristo mediante su muerte, con tal de que se mantengan firmes en la fe, bien cimentados y estables, sin abandonar la esperanza que ofrece el Evangelio. Este es el Evangelio que ustedes oyeron y que ha sido proclamado en toda la creación debajo del cielo, y del que yo, Pablo, he llegado a ser servidor. Aquí Pablo pasa de la reconciliación del cosmos a la reconciliación de los colosenses. Se describe el pasado de los colosenses. En otro tiempo ustedes, por su actitud y sus malas acciones, estaban alejados de Dios y eran sus enemigos. Me imagino que como yo, muchos de ustedes no vivieron de manera escandalosa antes de ser cristianos, si es que recuerdan un tiempo cuando no creían en Jesús. Hay unos testimonios muy dramáticos, pero el punto es que, apartados de Cristo, todos los seres humanos están completamente perdidos. Se describe el presente de los colosenses. Dios los ha reconciliado. De ser enemigos alejados, han llegado a ser amigos cercanos. ¿Qué cambio? Se describe cómo pasó este cambio. Los ha reconciliado en el cuerpo mortal de Cristo mediante su muerte. La muerte de Cristo, que logró la reconciliación del universo, ha logrado la reconciliación de los colosenses y de nosotros. Se describe el futuro de los colosenses, a fin de presentarlos santos, intachables e irreprochables delante de Él. Este futuro es posible para los colosenses y para nosotros, porque Cristo en su muerte ha tratado con el pecado, la inmundicia, el reproche que nos pertenece a nosotros. Recuerden quién es Cristo y maravíllense de que Él haya tomado un cuerpo mortal y haya muerto por nosotros. Entonces, ¿qué deben hacer los colosenses? Deben mantenerse firmes en la fe, bien cimentados y estables, sin abandonar la esperanza que ofrece el Evangelio. Deben seguir creyendo el mensaje de Jesús que se les ha enseñado. Mi amigo Andrew Moody escribió su tesis doctoral sobre las relaciones internas que existen entre los miembros de la Trinidad, entre el Padre, el Hijo y el Espíritu. Y en un seminario posgrado el año pasado, él explicaba que tardó varios años en solo empezar a entender las ideas que él estudiaba. Pues yo no le entendía nada. Y yo le pregunté si tenía una explicación sencilla de su tesis. Y él respondió: cuando se la explico a mis hijas, les digo que todo el universo y toda la historia existen para que Dios Padre demuestre su amor para con su Hijo, honrándole a Él y formando un pueblo para compartir su amor. Es un poco como una fiesta de niños. Un papá tiene un hijo a quien quiere mucho, quiere demostrar cuánto lo ama, así que le hace una fiesta hermosa, con rica comida, con música y juegos y regalos y una piñata impresionante. E invita a muchos otros niños para que vean y disfruten y participen en el amor del papá para con su hijo. Bueno, para que la analogía funcionara mejor, los otros niños tendrían que maltratar, torturar y matar al hijo querido. Pero eso los podría dejar ustedes un poco traumados en cuanto a las fiestas de niños.
La vida cristiana y la misión cristiana empiezan por entender a quién se le hace la fiesta. El propósito de que Jesús tenga el primer lugar en todo es uno de los motivos fundamentales de la misión. Comentando sobre Romanos 1, John Stott escribe acerca de lo que significa buscar la obediencia de la fe en todas las naciones por amor al nombre de Jesús. Debemos ser celosos, como las Escrituras lo expresan a veces, de la honra de su nombre. Preocupados cuando se queda desconocido, adoloridos cuando es negado, indignados cuando es blasfemado, y siempre ansiosos y determinados porque reciba la honra y la gloria que merece. Ahora, de una sección que declara la supremacía de Cristo, pasamos a otra que subraya el sufrimiento en la causa de Cristo. El capítulo 1, versículo 24, hasta el capítulo 2, versículo 5, abarca 2 párrafos pequeños sobre el ministerio de Pablo. Cada párrafo comienza con una referencia enfática al sufrimiento. Ahora me alegro en medio de mis sufrimientos por ustedes, y voy completando en mí mismo lo que falta de las aflicciones de Cristo, en favor de su cuerpo, que es la Iglesia. De esta llegué a ser servidor según el plan de Dios, según el plan que Dios me encomendó para ustedes, el dar cumplimiento a la palabra de Dios, anunciando el misterio que ha sido mantenido oculto por siglos y generaciones, pero que ahora se ha manifestado a sus santos. A estos Dios se propuso dar a conocer cuál es la gloriosa riqueza de este misterio entre las naciones, que es Cristo en ustedes, la esperanza de la gloria. A este Cristo proclamamos, aconsejando y enseñando con toda sabiduría a todos los seres humanos, para presentarlos a todos perfectos en Él. Con este fin trabajo y lucho, fortalecido por el poder de Cristo que obra en mí. Y en el segundo párrafo, quiero que sepan qué gran lucha sostengo por el bien de ustedes y de los que están en la Odisea y de tantos que no me conocen personalmente. Quiero que lo sepan para que cobren ánimo, permanezcan unidos por amor y tengan toda la riqueza que proviene de la convicción y del entendimiento. Así conocerán el misterio de Dios, es decir, a Cristo, en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Les digo esto para que nadie los engañe con argumentos capciosos. Aunque estoy físicamente ausente, los acompaño en espíritu y me alegro al ver su buen orden y la firmeza de su fe en Cristo. Exploremos el sorprendente vínculo entre la supremacía y el sufrimiento. En el 1:24, ahora me alegro en medio de mis sufrimientos por ustedes. Y en el 2:1, quiero que sepan cuán gran lucha sostengo por el bien de ustedes. Pablo empieza cada párrafo de esta sección escribiendo sobre sus sufrimientos como siervo del Evangelio y de la Iglesia. Y los sufrimientos que Pablo menciona incluyen el sufrimiento involuntario, como las persecuciones. Recuerden que él escribe desde la cárcel. Y también el sacrificio voluntario de su trabajo arduo a favor de la Iglesia. El mensaje de la supremacía de Cristo es comunicado por cristianos que sufren por causa del Evangelio. Y pasa así según el plan de Dios. Estos sufrimientos se experimentan en la causa del Evangelio. Pablo habla de anunciar el misterio. Este misterio, leemos, es glorioso.
El misterio tiene que ver con las naciones. El misterio es el plan secreto de Dios de reconciliar consigo todas las cosas. Y el misterio ya se ha dado a conocer. El secreto ya se publicó. Porque el misterio es Cristo mismo. O Cristo en ustedes. Es decir, Cristo el Señor del cosmos. En ustedes gentiles de Colosas. Una poderosa afirmación de que en Cristo Dios está reconciliando consigo a gente de todas las naciones. Y Pablo habla de sufrir y luchar por presentar a todos perfectos en Cristo y por animarlos a seguir firmes y estables en la fe. Hay una frase difícil de entender en estos versículos. Pablo habla de completar en sí mismo lo que falta de las aflicciones de Cristo. Pablo escribe varias veces de sufrir con Cristo o de participar en los sufrimientos de Cristo. Aquí habla de completar lo que falta de las aflicciones de Cristo. Pues empecemos por lo que no significan estas palabras. Pablo no está negando la suficiencia de los sufrimientos redentores de Jesús. En la cruz, dice Pablo, Cristo ya hizo la paz. Entonces, ¿cómo debemos entender estas palabras? Para empezar, no estamos hablando del sufrimiento salvífico de Cristo en la cruz, sino de las aflicciones de su pueblo que Él soporta. ¿Recuerdan lo que Jesús dijo a Pablo, entonces conocido como Saulo, en el camino a Damasco, cuando Pablo estaba persiguiendo a los cristianos? Jesús se le apareció y le preguntó: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Cristo sufre en los miembros de su cuerpo. Y aún no vemos todas las cosas reconciliadas. Esto pasará por medio de la muerte de Jesús. Sus sufrimientos no son incompletos en el sentido de ser insuficientes, sino en el sentido de que todavía no han tenido su impacto, su efecto completo. Cito a Pedro O'Brien. Él dice: la expresión tribulaciones o aflicciones de Cristo debe comprenderse contra el trasfondo judío del Antiguo Testamento, con sus nociones de aflicciones a final de los tiempos. Estas aflicciones eran llamadas dolores de parto del Mesías, aquellas penas y ayes que vendrían antes del arribo del Rey ungido de Dios, el Mesías. Y en el Nuevo Testamento, estos dolores ocurren entre la primera y la segunda venidas de Cristo. Quizás haya otro aspecto de estas aflicciones incompletas de Cristo. A finales de Filipenses 2, Pablo habla de Epafrodito, quien ayudó a Pablo mientras el apóstol estaba encarcelado. Y usa una expresión muy parecida a la que encontramos aquí en Colosenses. Dice que Epafrodito casi murió por la obra del Evangelio, arriesgando su vida para completar lo que faltaba del servicio de los filipenses para con Pablo. Ahora, Pablo da gracias por el continuo y constante compañerismo en el Evangelio que los filipenses muestran hacia él. Entonces, ¿qué le faltaba a su servicio hacia Pablo? ¿Qué le añadió Epafrodito? Él viajó a donde Pablo estaba encarcelado para servirle en persona y estaba dispuesto a sufrir por hacerlo. Y tal vez lo que falta de las aflicciones de Cristo es que sean presentados personalmente a todo el mundo por cristianos dispuestos a sufrir por el Evangelio.
Los sufrimientos redentores de Cristo ocurrieron de una sola vez para siempre. Al mismo tiempo, la cruz es nuestro modelo del ministerio. El vínculo entre la supremacía y el sufrimiento no es tan sorprendente cuando recordamos que Jesús es el primogénito de la nueva creación, con base en los logros de sus propios sufrimientos, con base en la paz que Él hizo mediante su muerte en la cruz. La iglesia es el cuerpo del Mesías crucificado. El Señor de la misión sufrió y sus siervos sufren también. La misión involucra el sufrimiento. Es un mensaje incómodo de aceptar, pero es la voluntad de Dios y hay noticias alentadoras. El sufrimiento es soportable con el poder de Cristo. Pablo dice, con este fin trabajo y lucho fortalecido por el poder de Cristo que obra en mí. ¡Qué aliento! El Señor Supremo sostiene a sus siervos en el sufrimiento. Cuando estás sufriendo por el Evangelio, puedes cantar como lo hicimos anoche. Mi sostén es Jesús. Nunca en la lucha desmayar podré. Y por último, el sufrimiento va acompañado del gozo. Veamos cómo empieza y termina esta breve sección. En el 1:24, ahora me alegro en medio de mis sufrimientos por ustedes. Y en el 2:5, aunque estoy físicamente ausente, los acompaño en espíritu y me alegro al ver su buen orden y la firmeza de su fe en Cristo. Aquí hay otro aspecto clave del vínculo entre la supremacía y el sufrimiento. La supremacía de Cristo en todas las cosas hace que el sufrimiento en la misión tenga sentido y propósito. El sufrimiento en la causa del Evangelio vale la pena, absolutamente, porque Cristo es absolutamente digno de la adoración. La semana pasada recibí una carta de Pablo Pillay, un cristiano de India que dirige una organización misionera en su país, mayormente enviando a evangelistas a plantar iglesias en el norte de India, donde hay mucha persecución. Él escribe, al llegar al atardecer de mi vida, después de servir al Señor Jesús por más de 50 años en este continente de oscuridad espiritual, sobre todo en la India, y habiendo soportado obstáculos con cada paso, me regocijo y estoy plenamente convencido de que ha sido un privilegio absoluto ser llamado a tomar parte de los sufrimientos de Cristo, pues en esta vida y en la eternidad Jesús lo vale todo.